Para dar una respuesta a esta pregunta, debemos analizar históricamente sus orígenes. En América Latina existe un bajo porcentaje de población indígena. Los más importantes estudios comparados sobre minorías étnicas en el mundo han coincidido en resaltar el bajo nivel de conflicto étnico en América Latina comparado con otros continentes. En investigaciones más recientes, América Latina es la región donde los niveles más altos de opresión y discriminación de la población indígena se dan la mano con los más bajos índices de rebelión y movilización del siglo XX. La historia ha sido testigo de la irrupción de importantes movilizaciones indígenas en muchos de los países latinoamericanos, como en Ecuador, Guatemala y México en la década de los 90. Perú y Bolivia en la década de los 2000. Han alcanzado niveles de gran intensidad y repercusión nacional e internacional. Por lo tanto, las identidades colectivas indígenas contemporáneas son el resultado de un complejo proceso de construcción mediante movilización, organización y discurso en el seno de importantes cambios en los contextos sociales, económicos y políticos que las favorecen, forjadas desde tiempo inmemorial en torno a un conjunto objetivo de lengua, cultura, tradiciones, mitos, símbolos e instituciones. Por ello, la movilización indigenista no se limita a exteriorizar, a ser visible, sino que propiamente produce la identidad indígena en sus términos contemporáneos, con dos planteamientos. Primero, el éxito o el fracaso en la configuración de una identidad colectiva articulada es clave. Y segunda, la orientación y naturaleza políticas específicas que adopte la identificación indigenista. Los intelectuales, líderes y organizaciones indigenistas presumen que la identidad indígena actual se postulará como el resultado eventual, interna y externamente contestable, como la movilización política y sus estrategias organizativas y discursivas. El conflicto étnico genera dimensiones clave de la identidad india, los criterios de pertenencia a la comunidad, los componentes específicos de su cultura, mitos, símbolos y narrativa comunitaria. La memoria histórica, éxito o el fracaso en la configuración de una identidad colectiva articulada en clave étnica indígena, frente a otras alternativas en competencia campesino, trabajador, protestante, paisano, etc. El proceso de la construcción de las identidades colectivas en América Latina nos muestra en su naturaleza abiertamente política, vinculando en su dinámica dimensiones económicas, sociales, culturales e históricas. La edificación de los estados latinoamericanos a partir de su independencia como estados-nación ha conllevado un doble proceso simultáneo y mutuamente ampliado de state building y de nation building. El proyecto de nación. Los procesos de nacionalización de América Latina manifiestan una gran originalidad polémicamente dirigida contra el Estado coloniales de Europa y América, a saber el mito del crisol de las razas, donde se presenta el mestizaje como fundamento étnico-cultural de la nación, frente a las teorías de la raza y sus postulados, ideal de pureza étnica, de rechazo del mestizaje, como degeneración de la idea de superioridad de una raza sobre otra, propia de los siglos XIX y XX en Occidente, en muchos de los países de América Latina, con diversas variantes, encontramos el mito fundador de la nación mestiza. La tesis de crisol de razas como eje de proyecto nacional mediante la hibridación de culturas de las tradiciones europea e indígena en los términos clásicos bolivarianos de la América crisálida postulará que al fin habrá una nueva casta de todas las razas que producirá la homogeneidad del pueblo.
La tesis de desaparición de las culturas indígenas, admiración al indio muerto, de desprecio y odio al indio vivo, visto como obstáculo para el progreso, la ciudadanía o, en su caso, la revolución de clase, y el objeto de las políticas de asimilación y aculturación. El mestizaje de la población, el mito de la homogeneidad cultural de las élites imponen desde arriba un Estado igual a una nación, igual a un pueblo, igual a una cultura, igual a una lengua. En México, los náhuatls, el grupo indígena más numeroso, se considera como la aportación indígena en el contacto de los conquistadores, originaria de la raza mestiza propia del pueblo-nación mexicano. El caso Guatemala presenta, por el contrario, un mínimo etilista del recurso al mestizaje, configurada la nación sobre la herencia de la patria del criollo, 1998. Los casos peruano y boliviano muestran cómo se entrelazan los procesos de nation building and state building, construcción de nación y construcción del Estado, mediante su fracaso. En Perú, la construcción nacional se presenta como bipolar: indígenas en las montañas, blancos y mestizos en la costa, indígenas en el campo y blancos y mestizos en las ciudades. En Bolivia, el dualismo se establece de modo diferente: mestizaje blanco, quechua y trabajadores mineros en Cochabamba, indígenas aymaras en el altiplano, con sus representantes intelectuales en La Paz. A partir de 1952, los intentos de establecer un proyecto nacional hegemónico mediante un Estado corporatista fracasaría tanto respecto a los aymaras como a los quechuas, generando la movilización indígena catarista en los 70. En ambos casos, la contestación histórica dirigida contra el Estado en la Guerra Civil Andina 1780-1782 fue dirigida por líderes indígenas de la presión contra los movimientos de Túpac Amaru y Túpac Katari. Fue realizada sobre criterios étnicos, contribuyendo a cristalizar y profundizar las diferencias entre mestizos e indígenas. Los indígenas mayas, aymaras, quechuas, nahuas, tzotziles, etc., resultan incorporados de modo marginal y precarios al proyecto nacional mediante una institucionalización corporativista del Estado autorizatoria o liberal a través del sindicato, ejido o ayllus, organizaciones campesinas, confederaciones nacionales, reformas agrarias, gamolismo, caciquismo o caudillismo, e identificamos primero como ciudades de segunda y posteriormente como campesinos pobres. Como ciudadanos inicialmente, pues tal es el objetivo de la política indigenista a partir de los años 40. La integración del indio, su nacionalización mediante la educación con programas de bilingüismo, con el objetivo de enseñanza del castellano, el desarrollo de artes y artesanías indígenas, mejorar agrícolas, desarrollo comunicatorio, recorriendo a instituciones tradicionales reorientadas y refuncionadas, como el cabildo abierto o asamblea pública, mita o trabajo colectivo. Todo ello mediante el recurso de la ingeniería social y la actividad incorporación de las ciencias sociales como la antropología económica e histórica. Como campesinos más tarde, pues la Confederación Agraria de los 70 organizan a los indios en sindicatos, cooperativos y otras organizaciones estructuradas de acuerdo con el Estado corporativista y sin respetar ahora las instituciones comunicatorias tradicionales, consideraban obstáculos al desarrollo. Esta identificación de los indios como campesinos, como paisanos, como pueblo o naturales
diluye las dimensiones étnico-culturales de las comunidades y las rearticula en una potente síntesis identitaria. De ahí el silencio del indio, su invisibilidad contemporánea, producto de la institucionalización corporatista de los estados latinoamericanos y sus políticas de reforma agraria, de subsidios, de créditos, de promoción de organizaciones sindicales o producción, etc., dirigidas todas ellas a los indígenas. Por otro lado, la izquierda latinoamericana verá en el indio un campesino, si bien en su dimensión de clase como explotado y potencial protagonista de la revolución. Así el Che Guevara tratará en todo momento a los quechuas y aymaras de Bolivia como campesinos, a los que hay que convertir en revolucionarios. A pesar de la gran heterogeneidad étnica y cultural de sus pueblos originarios en América Latina, el indigenismo se ha articulado en las últimas décadas como un proyecto político unificado a nivel regional. Lo que comenzó como un conjunto de movilizaciones locales de resistencia ha acabado por convertirse en un movimiento político que incide en las instituciones y busca la inclusión de los pueblos indígenas en las estrategias políticas de desarrollo en la región. Los representantes del preindigenismo en el siglo XIX son como Manuel González Prada, que es un escritor peruano, que se refiere a que el indigenismo se ha articulado en las últimas décadas como un proyecto político, unificado a nivel regional. Lo que comenzó como un conjunto de movilizaciones locales de resistencia ha acabado por convertirse en un movimiento político que incide en las instituciones y busca la inclusión de los pueblos indígenas en las estrategias y políticas de desarrollo en la región. Los escritos políticos de González Prada se caracterizan por la crítica al Estado peruano, que él veía que servía a los intereses de la oligarquía limeña. En el ensayo de Nuestros indios se da un importante intento de pensar en la realidad peruana y latinoamericana desde la posición anarquista. Ahí primero cuestiona las concepciones de la sociología de su época y desarrolla un posicionamiento sobre la cuestión de la raza y su subordinación. En este contexto postcoloniales en el cual se entrecruzan con una explotación de clase, al final del ensayo propone que los indígenas construyan instancias comunitarias de autodefensa contra las latifundistas. Clorinda Mathu de Truner, también escritora peruana. Lo mejor de la obra de Clorinda Mathu de Truner es su producción novelística, Aves sin nido, en 1889. Su intención es denunciar los males sociales de la región, con especial énfasis en el maltrato y la explotación de los indígenas por parte del clero y el funcionamiento político. Representantes del indigenismo en el siglo XX. Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso fue un poeta y revolucionario independentista peruano. Enrique López Albujar fue un peruano y como resultado de toda su estancia en Huánuco como juez de primera instancia en 1920, publicó Cuentos Andinos, obra que marcó el nacimiento de un nuevo indigenismo. Es así que la fuente de su inspiración fue precisamente los casos judiciales protagonizados por los indígenas. Así narra muchas veces historias violentas, siguiendo el estilo real naturalista, dando así a conocer al indio como primer personaje, sin el tratamiento paternalista como había ocurrido ya en el pasado, sino como un verdadero ser humano. Es así que resalta sus virtudes, también sus vicios y sobre todo su humanidad. En ese sentido, se diferencia el indigenismo del siglo XIX. Ciro Alegría y José María Arguedas. Estos dos personajes fueron escritores importantes de la corriente indigenista. Ciro perteneció al indigenismo primigenio en los años 30, mientras que Arguedas representaba al llamado neoindigenismo. Es así que en el año 1941, cuando Alegría publicaba su última gran novela, que narraba más que todo la vida de los hispanohablantes indígenas del norte del Perú, con una gran diferencia a los quechuas hablantes indios del sur. Arguedas en ese mismo año daba a luz su primera novela llamada Yaguar, Fiesta. Es una de las obras más representativas del movimiento literario indigenista, donde el autor utiliza una fusión de la lengua
castellana y el quechua para tratar así de describir de la manera más auténtica posible la realidad de los pueblos andinos del Perú. Es así que muestra la realidad del indio, al haberse él criado y vivido en medio de este ambiente. Representantes de la literatura indigenista en Bolivia. Tenemos a Alcides Arguedas, novelista paceño. Sus obras Raza de Bronce, Vida Criolla y Pueblo Enfermo son literatura indigenista cargada de análisis social. Buscó una solución o explicación al permanente estado de conflicto de su país. Los conflictos entre culturas, el complejo mestizaje y la relación a veces violenta entre el mundo indígena y el criollo mestizo. Son temas que luego fueron recuperados por otras corrientes del pensamiento, incluidos los indigenistas, aunque desde una perspectiva distinta. Representantes en Argentina. José Luis Borges, escritor nacido en Argentina con sus libros de ensayos Historia de la Eternidad de 1936 y El Hacedor de 1961, con temas del indigenismo. Protesta contra la realidad étnica en la América Latina. Representante en México, Mauricio Magdaleno, con su libro El Resplandor de 1937. Es una obra que aborda la problemática del indígena en el marco del México postrevolucionario, vista desde la perspectiva del indígena y en oposición al mundo del blanco. La obra refleja el sentimiento de desilusión y fracaso de los ideales revolucionarios ante el estado de cosas imperante. En la visión de Magdaleno, el indio es el sujeto que ha sido maltratado históricamente, que ha sufrido los embates de la revolución, pero que no llega a recibir los beneficios de esta. La condición de abuso por parte del mestizo, y particularmente del funcionario público, se destaca como resultado de la perpetuación de un orden social pre-revolucionario, a pesar del discurso nacionalista imperante. La educación de los indígenas como alternativa de redención no cristaliza y el fatalismo se impone. Otras de sus obras, La Tierra Grande y Las Palabras Perdidas. También debemos tomar en cuenta que en el mundo occidental no nace con la novela. En el mundo indígena se tiene el canto, la poesía, mitos, leyendas, etc. Surgen los movimientos culturales en toda Latinoamérica, donde existe mayor presencia indígena, en la literatura, con la poesía, con contenido de sublevación, en pintura, con un representante que es Mamani Mamani, el cual es un artista aymara de Bolivia. Su trabajo es significativo en el uso de la tradición y los símbolos indígenas aymara. La arquitectura, los cholets, majestuosos en la ciudad del Alto, con un representante, el cual es Freddy Mamani, con una nueva arquitectura andina, con visiones de un futuro indígena. La música, con instrumentos autóctonos, con sentido de marginación. El cine, con sus películas sobre el indígena, como Ucamau y La Nación Clandestina. Fausto Reinaga, abogado, pensador indio potosino, tenía el pensamiento y liberación india aymara quechua en los Andes. El indio no es una clase social, es una raza, una nación, una historia, una cultura. El indio es un pueblo oprimido y esclavizado. El indio no tiene que integrarse ni asimilarse a nadie, el indio tiene que liberarse, y la liberación del indio será obra del mismo indio, decía él. Fausto Reinaga, desde los años 60, socavó en el colonialismo instalado en la mente y el corazón del indio colonizado y le mostró su rostro auténtico, su condición de sujeto de liberación, esto es, con conciencia histórica, poder y pensamiento. Su radicalidad lo convirtió en el padre del indianismo, que como pensamiento e ideología pasó a constituirse en una referencia inaudible que nutre las diferentes corrientes indianistas de la actualidad. En conclusión, por todo lo fundamentado anteriormente, histórica, social y políticamente, debemos decir que sí ha existido el indigenismo en Latinoamérica, un indigenismo con mucho sufrimiento de los pueblos indígenas, a pesar de la gran heterogeneidad étnica y cultural de sus pueblos originarios en América Latina. El indigenismo se ha articulado en las últimas décadas como un proyecto político unificado a nivel regional. Lo que comenzó como un conjunto de movilizaciones locales de resistencia ha acabado por convertirse en un movimiento político que incide en las instituciones y busca la inclusión de los pueblos indígenas en las estrategias y políticas de desarrollo de la región. Esta forma de pensar o de concebir la cuestión indígena se ve claramente reflejada en la historia constitucional boliviana, partiendo inicialmente desde el reconocimiento de las comunidades indígenas campesinas en 1938,
luego el reconocimiento de sus derechos colectivos y el establecimiento del Estado multiétnico y pluricultural en 1994, y llegando finalmente a concebir el Estado plurinacional, comunitario e intercultural en 2009. Con la creación del Estado plurinacional no solo se ha dado el reconocimiento de las instituciones propias de los pueblos indígenas, sino que se establecen mecanismos para integrar a estos a las instituciones clásicas del Estado y volverlos parte de las mismas. Es decir, ya no como algo que debe vivir paralelamente a los órganos del Estado, sino más bien como algo que debe formar parte de cada uno de ellos.